Experiencia paranormal en hospital psiquiátrico. Por motivos de seguridad y privacidad no daré mi nombre, porque todavía ejerzo mi profesión en aquel hospital. Soy psiquiatra y siempre me he dedicado a tratar a las personas que sufren problemas, normalmente generados por el estrés o simplemente de alguna depresión. Como muchos de mis compañeros, somos personas que estamos dedicados a la ciencia y no creemos en lo paranormal, no por ser ateo, solo es que siempre he sido una persona muy racional en ese sentido. Sin embargo, todo esto cambió cuando tuve mi primera vivencia del hospital psiquiátrico donde trabajo. En aquel entonces, yo trataba a un par de pacientes que tenían un trastorno no tan severo. Uno sufría de delirio, mientras que el otro era un caso relativamente más sencillo, de bulimia. Al poco tiempo, ingresó un paciente al que yo llamaré Esteban. Este paciente lo trataría mi compañero, con el cual tenía una buena amistad. En una ocasión, en la hora de comida que estábamos juntos, le pregunté cómo le iba y él me dijo que todo era lo normal. Sin embargo, no parecía tener un avance en el nuevo paciente, al cual había diagnosticado con trastorno de personalidad. Lo había medicado con distintas pastillas, pero que ninguna daba resultado. Incluso me contó que tenía que estarlo sedando constantemente ya que en ocasiones agredía a los otros pacientes. Concluyó la plática, dado que tuvo que salir por urgencia, gracias a que el susodicho, Esteban, había tenido uno de sus arranques, momento en que se ponía muy violento. Los días pasaron, y yo ya no había hablado con mi compañero. Podría decirse que lo dejé de ver y en muy raras ocasiones lo saludaba de lejos. Pero una tarde, escuché que él estaba peleando con nuestro jefe, recriminándole que era suficiente, que no quería tener más con ese paciente y que si no quería retirarlo de ese caso, él renunciaría. El escándalo captó la atención de todos los que estábamos cerca, incluida la enfermera de mi lado. Vimos cómo mi compañero se alejó y salió del hospital muy molesto. La enfermera dio un fuerte suspiro y me dijo, no es por defenderlo, pero tiene razón, el paciente que está tratando es un caso muy complicado. También me dijo que ya había platicado con nuestro jefe para buscar ayuda externa, pero que éste se negaba a hacerlo. Yo le pregunté quién era ese paciente, y ella me respondió que Esteban, que era un paciente que incluso lo había estado haciendo visitar el hospital de noche. Yo le asentí y decidí no seguir con la plática, aunque más tarde me llamaría mi jefe para decirme que yo me encargaría de Esteban. Me entregó el expediente para que lo revisara y me dijo que tuviera mucho cuidado, ya que Esteban era un paciente muy complicado. Esa misma noche, me di a la tarea de revisar su expediente. Leí los comentarios que tenía de mi compañero, el cual indicaba lo que ya me había dicho en aquella ocasión, su problema de personalidad. Ya con una idea en mente, mi siguiente paso era entablar una plática con Esteban, misma que programé para el siguiente día. Cuando estuve frente a él, me pareció alguien normal. Era una persona blanca, de mediana estatura, de unos 25 años. Rápido me saludó con mucha amabilidad y se presentó. Yo ya he tenido muchos pacientes que sufren de su padecimiento, sin embargo, con Esteban noté algo inusual. Comenzamos a hablar y platicamos de muchas cosas, de cómo era su vida antes, todo lo que le gustaba hacer y entre otras cosas. Todo eso se hace con el objetivo de entablar una relación de confianza y para determinar la posible causa del problema. No obstante, Esteban era un chico normal, no parecía tener ningún trastorno. Era alguien muy cordial y amable.
Luego, le hice la pregunta de si sabía cuál era el motivo por el cual estaba internado, y él me respondió solo moviendo su cabeza que sí. Me pareció raro que esa sonrisa que tenía antes se fuera tan de repente. Me empezó a contar cómo de la nada, él agredía a las personas, pero no recordaba por qué, menos el haberlo hecho. Me dijo que todo comenzó un día en que sus amigos de la escuela y él decidieron hacer un ritual, el cual tenía el objetivo de llamar a un espíritu para que éste les respondiera sus preguntas. Aunque todo se salió de control cuando a lo que fuera que hayan invocado, empezó a contestar de muerte a todo. Ellos se espantaron y decidieron dejar eso por la paz. Hasta en ese entonces no pasó nada, pero a las semanas, el de la nada agredió a uno de sus compañeros de reunión, que incluso tuvo que ser hospitalizado. Desde entonces tuvo varios problemas legales, aunque según él, no había sido su intención. El problema se hizo más grande cuando sus agresiones se volvían cada vez más frecuentes, incluso a sus familiares cercanos. Esto ocasionó que todos dejaran de acercarse a él y le dieran la espalda. Terminamos la sesión y yo salí para meditar cuáles eran posibles trastornos. Hasta ese momento yo todavía me mostraba ingenuo ante la posibilidad de lo que me había contado, pero antes de llegar a mi oficina, comencé a escuchar los gritos desde la sala en que había salido, aquella donde todavía seguía Esteban. Rápido corrí y pude ver que los enfermeros estaban sujetando a Esteban, mientras que otro yacía en el suelo. Me horroricé cuando le dieron la vuelta. Su cara no era la misma que me había mostrado momentos antes, su rostro se distorsionaba en una mueca enfurecida que hasta resaltaba todas las venas. Su mirada amable ahora era de odio y maldad. Al momento de verme, comenzó a reír de una forma extraña, una que incluso no iba con su tono, ya que se hacía cada vez más gruesa. Ahora puedo decirles que sonaba demoníaca. El enfermero que había caído al suelo, rápido se acercó y le inyectó un calmante, a pesar de la lucha de Esteban porque no lo hicieran. Los maldecía y siempre les gritaba varias obscenidades, al tiempo que escupía como perro rabioso. Una vez que cayó inconsciente, se lo llevaron a su dormitorio, donde lo sujetaron de pies y manos. Uno de los enfermeros me contó que ya antes habían tenido casos donde le ponían un calmante, pero que este no le hacía efecto más de 5 minutos, que por eso era esa medida de prevención. Ese día proseguí con mis deberes con el resto de los pacientes, decidiendo que más tarde regresaría para platicar de nuevo con Esteban. Por desgracia, el día estuvo bastante movido, por lo cual ya no me dio tiempo de visitarlo, así que me fui a mi casa a descansar. Eran las 3 de la mañana cuando mi teléfono comenzó a sonar. Uno de los enfermeros del hospital me pedía que fuera de inmediato, que Esteban se había vuelto loco. Recordé las palabras de la enfermera en aquel entonces, cuando mi compañero llevaba el caso, y en cierto punto, comprendí su molestia de tener que ir al hospital a altas horas de la noche. Sin otra alternativa, me cambié y fui para ver qué pasaba. Lo bueno era que, por la hora, el tráfico no era tanto, algo que me permitió poder desplazarme rápido a mi destino. Una vez ahí, noté que los enfermeros en guardia se veían muy asustados. Me comentaron que entraron para controlar a Esteban, pero que algo sucedió que el cuarto quedó a oscuras. Cuando iluminaron, Esteban no estaba más en la cama donde estaba sujetado. Luego, vieron unos ojos brillando en la oscuridad, algo que los aterró. Sin embargo, lo peor es que el foco empezó a parpadear, encendiéndose una y otra vez hasta que explotó,
Luego, la risa de Esteban los aterró más, por lo que decidieron mejor pedir ayuda. Los tranquilicé comprándoles una bebida en la máquina expendedora y les dije que yo me encargaría. Me dirigí al cuarto donde se encontraba Esteban, y los enfermeros me seguían por detrás para brindarme apoyo, en caso de necesitarse. Abrí la puerta, momento en que todos mis vellos del cuerpo se pusieron de punta, como una señal de que algo amenazante acechaba. Debí seguir mi instinto, sin embargo, solo pensé que era la tensión del momento. Entré cuidadosamente y moví mis ojos para diferentes lugares en búsqueda de Esteban. Los enfermeros se quedaron mirando desde atrás. A los pocos segundos, comencé a escuchar un ruido, como cuando alguien golpea con las uñas el suelo, seguido de unos gruñidos leves. Puse más atención de dónde provenían estos ruidos y me di cuenta de que había algo brillando debajo de la cama. Tras enfocar más mi vista, me percaté de que ese brillo eran dos ojos. No les he de mentir, pero esto me aterró muchísimo, ya que se veían justamente como los de un animal cuando los alumbras en la penumbra. Esteban, le dije mientras me acercaba con cuidado. El ruido de las uñas seguía al igual que sus gruñidos. No obstante, eso se detuvo cuando yo me hinqué, mientras le decía, todo va a estar bien. Luego de mencionar esto, Esteban comenzó a reír como la última vez, de una forma bastante delirante, mientras decía mi nombre con un tono bastante extraño. En ese instante, no me percaté, pero después me di cuenta de que todos ahí me llaman por mi apellido, y Esteban sabía mi nombre. Volví a repetirle lo mismo, que todo estaría bien y que nadie le haría daño, aunque para ese punto yo también tenía miedo. Esteban comenzó a gritar llamándome mentiroso seguido de varias maldiciones, para luego hablar en un dialecto extraño. Uno de los enfermeros atrajo mi atención cuando me dijo que teníamos que salir de ahí, que eso ya no estaba bien, pero antes de poder tomar una decisión, Esteban salió de donde estaba y me derrumbó al suelo. En ese momento mi corazón se aceleró, porque pude ver su rostro, el cual no era como el de un humano normal. Sus ojos estaban por completo en blanco y su piel estaba muy pálida, de su boca salía una baba negra, que parecía sangre coagulada desde hace mucho tiempo. Los dos enfermeros rápidos se acercaron para sujetarlo, aunque la fuerza de Esteban era demasiada. Yo me levanté a como pude y saqué del bolso de mi bata un calmante y se lo inyecté. No obstante, no pareció tener efecto, porque seguía gritando en aquella lengua cosas que no entendía. A como pudimos, logramos jalarlo entre los tres a la cama, donde de nuevo lo sujetamos, a pesar de la violencia con que se movía. Ahí nos empezó a gritar que nos mataría a todos. Tomé un respiro y de nuevo saqué otro calmante y se lo inyecté. Este segundo sí funcionó y lo hizo quedar por fin inconsciente. Trasladamos esa cama a un cuarto a donde tuviéramos luz para hacerle un chequeo a Esteban, pero en ese momento ya parecía una persona normal. Sin embargo, encontré varias marcas de aruñones en su piel, marcas que parecían símbolos extraños. Pegué un brinco, justo cuando Esteban abrió los ojos de golpe mientras murmuraba algunas palabras que no podía entender. La luz de ese cuarto comenzó a parpadear, algo que me hizo ver algo al otro lado de Esteban cada vez que se ponía oscuro. Traté de poner más atención a la figura negra, pero solo notaba sus ojos blancos con esa sonrisa alargada muy perturbadora. Me hice para atrás, hasta que algo me jalé de los pies y me hizo caer al suelo. Desesperado, intenté levantarme, pero miré por debajo de la camilla,
solo para ver cómo los pies de esa cosa daban la vuelta para poder acercarse a mí. Comprendí que no tendría tiempo de escapar, así que cerré mis ojos y comencé a rezar todo lo que se me ocurría, pidiéndole a Dios su apoyo, mientras oía los murmullos de Esteban. Nada pasó, así que abrí los ojos solo para darme cuenta de que todo estaba normal. Incluso Esteban estaba inconsciente y no parecía haber despertado. Salí del cuarto, con mi corazón latiéndome al 1000, cosa de lo que los dos enfermeros se percataron. Yo les platiqué lo ocurrido, y me dijeron que ya era hora de hablar con nuestro jefe, que esto no podía seguir así. Me dijeron que ya antes les pasó que Esteban les comenzaba a hablar en otro lenguaje. En un inicio creyeron que era algún tipo de lengua nativa de alguna región, aunque todo se puso extraño cuando en una ocasión notaron a otra voz dentro del cuarto. Esta le hablaba a Esteban y le decía que jamás lo dejaría en paz, mientras que él le pedía que se fuera. Ellos entraron curiosos por esto, pero ahí no había nadie. También me revelaron que mi compañero que llevaba su caso antes se vio involucrado en una situación cuando Esteban le mencionó algunos acontecimientos de su vida privada, mismos que originaron un enojo por parte de mi compañero, que estuvo a punto de agredirlo, si no fuera por la intervención del personal que estaba presente. Este último fue lo que ocasionó que él desistiera del caso y no quisiera trabajar más con él. Otra cosa rara es que cada vez que algún otro internado veía a Esteban, se echaban al suelo con un reflejo que demostraba miedo, uno muy auténtico y genuino. Algunos decían que podían escuchar en su mente, como él les decía que los mataría y que se llevaría sus almas al infierno. Llegamos a la conclusión de que era un caso de posesión. Se lo hicimos saber a nuestro jefe, quien se mostró escéptico en un inicio, pero tras el darle una visita a Esteban, su perspectiva cambió radicalmente. No sé qué habrá pasado cuando lo visitó, ya que siempre se negó a hablar del tema. Se buscó ayuda con la iglesia, misma que se encargó del caso y mandó a alguien. Yo no supe nunca en qué concluyó ese asunto del paciente Esteban, porque todo se manejó con extrema discreción luego de que la iglesia tomara el caso. Sin embargo, ahora sé que no todo lo que pasa en mis pacientes puede ser mentira cuando se trata de ver cosas que no existen, pero como profesional, doy todo por tratar de sacar adelante a mis pacientes, siempre que la medicina lo permita.